La NBA G League Ignite debió funcionar. Logró 5 selecciones en el top 10 y ofreció a los jóvenes de preparatoria una opción real para iniciar una carrera en el baloncesto. Consiguió compromisos de Jalen Green, Scoot Henderson y Dyson Daniels, pero tras 4 temporadas desapareció. ¿Qué pasó? Parecía una gran idea bien ejecutada y generaba mucha emoción. ¿Qué pasó con el NBA G League Ignite? El equipo inició oficialmente en abril. De 2020, la G League y anteriormente la D-League había operado durante años como una liga menor o liga de desarrollo para la NBA. Y para 2020 se había convertido en una parte fundamental de la construcción de equipos de la NBA. Pero la NBA quería más, así que crearon el G League Ignite. La idea era que la NBA formara un equipo en la G League actual y reclutaría a algunos de los mejores jugadores de preparatoria del país para que jugaran ahí en lugar de ir a la universidad. El equipo se diseñaría para satisfacer las necesidades de estos reclutas destacados, enfocado en su desarrollo como basquetbolistas. El objetivo era reunir a estos reclutas destacados, unirlos a algunos veteranos y enfrentarlos a la fuerte competencia de la G-League. Después de un año, estarían mejor preparados para el draft de la NBA que si hubieran ido a la universidad. Ahora, aunque todo esto comenzó oficialmente en 2020, en realidad intentaron hacerlo en 2019, pero no pudieron conseguir que nadie se comprometiera. Así que aumentaron aún más los salarios para los jugadores que intentaban reclutar, y en 2020 consiguieron su primera ronda de compromisos. Jalen Green encabezó los primeros firmantes del G League Night, siendo clasificado por ESPN como el mejor jugador de 2020. Jonathan Kuminga reclasificó de 2021 a 2020 para firmar con el Ignite, lo que fue un gran logro para el equipo. El hecho de que apenas comenzaran y ya tuvieran a 2 prospectos tan reconocidos como Green y Kuminga en la plantilla le dio credibilidad instantánea al equipo, y parecía que este iba a ser un momento histórico, estableciendo a la G League Ignite como algo que realmente podría cambiar el panorama del desarrollo del baloncesto. La primera temporada fue regular para el equipo, terminaron 8-7 y llegaron a playoffs. Era una época en que los deportes en vivo estaban en una situación extraña y la pandemia afectó mucho el crecimiento de la liga. Green y Kuminga tuvieron buenas temporadas y llegaron al draft 2021 con buen valor de mercado. Su año con el equipo no les benefició ni perjudicó. En un mundo ideal, uno de estos muchachos se habría destacado y se habría convertido en la primera selección general por consenso, creando realmente mucho impulso. Aunque no fue así, seguía siendo la etapa inicial y un buen primer paso. La verdadera prueba para el Ignite sería cómo rinden sus prospectos en la NBA. En teoría, debieron estar mejor preparados para la liga. Salir de la G-League en vez de la universidad, ese era el concepto. Juegas contra gente con experiencia NBA, adultos con ganas de volver, en un entorno profesional de desarrollo de baloncesto. No hay clases ni torneo de la NCAA. El objetivo principal del equipo es tu desarrollo, algo que no ocurre ni con los novatos más talentosos de un año en la universidad. Todas las miradas estaban en el desempeño de Green y Kuminga en su primera temporada NBA, mientras llegaba la nueva generación de la G League Ignite. En el segundo año estuvo Jaden Hardy, clasificado por ESPN como el número 2 de la generación de preparatoria 2022. MarJon Beauchamp, uno de los mejores 50 prospectos de preparatoria, y Dyson Daniels de Australia, el primer internacional firmado por el programa. No fue un avance respecto al grupo anterior, pero seguía siendo un buen equipo. Esa temporada, una vez más, estuvo afectada por la pandemia, lo que los limitó a solo 12 juegos, donde terminaron con 6 victorias y 6 derrotas y no lograron clasificar a los playoffs. Además de algunas exhibiciones, hubo historias de éxito. Beauchamp fue seleccionado en primera ronda y Daniels llegó a la 8ª selección global. Hardy cayó a la segunda ronda y, en general, simplemente no había tanto impulso alrededor del equipo como a la NBA le hubiera gustado. La pandemia realmente estaba limitando la cantidad de juegos que estos muchachos podían jugar. Jugar de 12 a 15 partidos en la G League y algunas exhibiciones no generaba tanto video como en la universidad, donde algunos equipos jugaban hasta 40 partidos. Y aún más preocupante, los prospectos de Ignite estaban ganando cierta reputación de ser muchachos talentosos, sí, pero que realmente no desarrollaban mucho en su único año con el programa. Lo cual es preocupante para un programa cuyo objetivo principal se suponía que era darles a estos muchachos mejores oportunidades de desarrollarse como jugadores individuales en comparación con la universidad. En el tercer año, el fichaje más relevante fue Scoot Henderson, el base mejor posicionado de su generación, manteniendo la tradición de Ignite de reclutar bases destacados. Ignite y Scott generaron emoción esa temporada al tener por fin una temporada casi normal tras la pandemia. Ignite fue mostrado en televisión nacional con 2 partidos de exhibición contra Victor. El equipo internacional de Wembanyama iba a mostrar a los posibles primeros y segundos seleccionados del draft NBA 2023. Si no fuera por Wembanyama, Scoot Henderson habría sido el primer seleccionado global número 1 para Ignite y una gran revelación para ellos.
Pero claro, ese no fue el caso. Scoot en sí fue muy bueno en Ignite, pero al final fue seleccionado en la tercera posición detrás de Wembanyama y la estrella universitaria Brandon Miller. Y cuando comenzó su temporada de novato, las cosas se volvieron realmente preocupantes para el futuro del programa. Scoot realmente tuvo dificultades como novato a pesar de que parecía bastante preparado para la NBA como prospecto. Hasta entonces, ningún exalumno de Ignite elegido alto en el draft había superado expectativas. Jalen Green fue bueno en los Rockets, pero nunca llegó a ser estrella y terminó traspasado a los Suns en un paquete por Kevin Durant. En la temporada baja de 2025, Kuminga no se consolidó como pieza clave con los Warriors, pese a su potencial. Dyson Daniels fue quizá el mayor éxito, aunque quedó relegado por la profundidad en la posición de alero en Nueva Orleans. Antes de ir a los Hawks en el intercambio por DeJounte Murray y brillar como estrella defensiva. Pero al combinar esos tres resultados con el inicio lento de Scoot en la carrera, existían dudas sobre si Ignite era bueno para el desarrollo de prospectos. Si no era así, el equipo no duraría mucho más. Así llegamos al cuarto y último año de la G-League Ignite. Ron Holland y Matas Buzelis, dos de los 5 mejores reclutas de preparatoria, encabezaron esta generación. Aunque había talento, esta versión de Ignite fue la peor hasta ahora, terminando como uno de los peores equipos de la liga, lo que, sumado a otros factores que mencionaré, básicamente acabó con la liga. Para Holland y Buzelis, hasta el momento de esta grabación, es demasiado pronto para decir exactamente qué serán a nivel de la NBA, pero definitivamente ambos mostraron algo de potencial. Pero también muchos de los otros exalumnos de Ignite que al final no cumplieron con su promesa hasta este punto en la liga. Y desafortunadamente la NBA simplemente decidió que ya habían terminado. Decidieron terminar con el programa Ignite, lo cual fue realmente decepcionante para un concepto que parecía una muy buena idea al principio. Parecía que el panorama del baloncesto en ese momento necesitaba desesperadamente una alternativa al baloncesto universitario, y ya había pasado una década desde entonces. Chavos como Brandon Jennings empezaron a irse al extranjero por un año para que les pagaran y saltarse la universidad. Ignite era ideal para jugadores reclutados que buscaban desarrollarse, llegar a la NBA, ganar dinero y evitar la universidad. Pero hubo algunas cosas que se interpusieron en el camino. Ya lo mencioné un par de veces en el video, la pandemia realmente frenó mucho el impulso que tenía el Ignite. El equipo no era tan visible ni jugaba tantos partidos como debía. La principal razón por la que no funcionó fueron algunos cambios de la NCAA, probablemente por amenazas como Ignite y otras que buscaban mantener a los jugadores fuera de la universidad. La NCAA cambió sus reglas sobre el nombre, la imagen y la semejanza, también conocido como nombre, imagen y semejanza. Nombre, imagen y semejanza, lo que esencialmente permitió que los atletas fueran a la universidad y recibieran pago. Hasta ahora hay jugadores que reciben millones de dólares solo por una temporada de baloncesto universitario, lo que básicamente eliminó cualquier mercado que el Ignite hubiera tenido en primer lugar. El éxito que tuvieron fue con los jugadores mejor clasificados de cada generación de preparatoria, pero ya no podían competir con el dinero que les ofrecían a esos muchachos para jugar en la universidad, lo cual tiene sentido. La G-League no tiene dinero para pagar millones a estos jóvenes, y ciertamente le están dando mucho más valor a esas universidades que salen en la televisión todo el tiempo y a los grandes programas que el valor que le dan a la G-League. ¿Tiene sentido que les paguen más en la universidad? Cuando Neil se unió, prácticamente se acabó para Ignite. Obviamente todavía había un ángulo de desarrollo, pero realmente no habíamos visto que eso se concretara en la NBA. Si no podían competir en dinero, no había razón para que el equipo existiera. Aunque Neil no hubiera intervenido, no creo que Ignite hubiera tenido éxito igual. Uno de los otros grandes problemas que surgieron con el equipo fue que simplemente era muy extraño estructurarlo. Era genial conseguir a estos chicos altamente reclutados, pero solo conseguías 1 o 2 de ellos al año. Luego tal vez 1 o 2 jugadores más clasificados entre los 100 mejores o jugadores internacionales, pero después tienes que completar el resto de la plantilla. Al principio era un montón de veteranos de la NBA que solo estaban ahí para guiar a los jóvenes, pero eso realmente no funcionó. Es difícil que los jugadores acepten ser solo de rol en la G-League. Para que jóvenes de 18 y 19 años se muestren en el draft, y realmente no podías formar un equipo completo solo con reclutas de preparatoria porque algunos jugadores no tendrían suficiente tiempo de juego para ser seleccionados en el draft. Armar el equipo fue un reto mucho mayor de lo que la mayoría imagina. Esto me hace pensar que el experimento Ignite no volverá. Es decepcionante porque era un concepto genial que pudo funcionar, pero nunca tuvo la oportunidad adecuada para triunfar.